qué gusto poder estar con ustedes, qué gusto poder conectar con todos los que se van uniendo a las diferentes canales. Esto también lo estamos grabando y mañana lo vamos a lanzar como un video del canal de YouTube, ¿sí? Para que también lo puedas tener si lo quieres volver a chequear, si hay algo que dijimos que te pueda servir como ancla para poder seguir adelante. Hoy vamos a hablar de impacto. Impacto. La palabra de hoy es impacto. Esa es la palabra clave. Creo que todo está bien, ¿cierto? Sí. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo impactar. Yo les quiero hacer una pregunta abriendo. Bueno, ustedes tienen un plan para que este 2022, toqué vidrio, 2022, sea impactante. De eso vamos a hablar hoy. ¿Usted tiene un plan para que este 2022 sea impactante? Le voy a decir algo. Fallar en la planificación es planificar la falla. Y ahorita me encanta que podamos tocar ese tema y por eso lo escogimos, este tema. Porque creo que ahorita el mundo entero está sensible a la planificación, sensible a proponerse cosas, sensible. Quiero aprovechar que estamos sensibles en eso de pensar. Ojo, porque no todo el tiempo estamos conectados con pensar, reflexionar, evaluar, medir, tanto como cuando arranca un año. De hecho, los récords más grandes para los gimnasios suceden en enero, ¿no? Es cuando más la gente dice, voy a hacer ejercicio. Es cuando más la gente dice, voy a cambiar mi vida. ¿Sí? Las librerías venden más libros, los gimnasios abren más membresías. Tú vas esta semana a los gimnasios y vas a darte cuenta de que hay más gente que nunca, ¿sí? De hecho, el mejor negocio del gimnasio es enero, porque es donde se afilia más gente y ya en febrero o marzo la cosa baja un poquitico, ¿sí? Pero acuérdense de algo, si nosotros fallamos en la planificación, estamos planificando la falla. Y hoy quiero que hablemos de planificar un año impactante. La palabra impacto es una palabra completa, ¿no? Impacto. Impactar. Es tan fuerte que impacto en inglés y en español se escriben y se nombran igual. Impact, ¿sí? Pero si yo fallo en planificar, planifico la falla. Estos días, por ejemplo, esta semana, ya el 3 hasta el 4, 5, la gente está todavía como tomando el segundo aire. Diciembre fue un mes muy movido, un mes de mucho comercio, si eres dueño de un negocio, a lo mejor tuviste que fajarte, ¿sí? Pero ¿sabes algo? Estos días, hoy, por ejemplo, mañana, no dejes de tomarte un buen momento para planificar, para que este año no sea un año repetido, para que no repitas el año. ¿A usted no le da angustia repetir año tras año el mismo año? Siendo una vida tan corta a la nuestra, ¿por qué repetir los mismos resultados? ¿Por qué hacer siempre lo mismo? Si lo mismo nos lleva al mismo lugar y el mismo lugar todos los años implica estancamiento. ¿Ah? No repetir el año. Yo quiero motivarlos, retarlos a que no repitamos el año, a que el año sea diferente, a que el año que estamos empezando, hoy es 2 de enero 2022, sea el año de la gran transformación, el año del cambio, el año de agarrar tu vida y decir, mi vida tiene que contar para trascender, para hacer. Escuché lo que tengo que hacer y me pongo a hacer. Y te vas blindando tu mente, tu entendimiento para que hagas más de acuerdo a ese llamado a impactar. No repetir el año, ¿sí? ¿En qué área? Yo le invito a que usted planifique en muchas áreas.
Hay un área que quiero que usted planifique, por ejemplo, el área financiera, que no sea igual siempre. El área profesional, ¿sí? El área personal, el área de pareja, ¿sí? El área social, el área personal de salud, la salud. Usted tiene que tener un plan para estar más saludable, para enfermarse menos, para que su vida no sea una vida achacosa más adelante. Porque lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer ahorita implica cómo vamos a vivir en el futuro. Y si usted ahorita no se cuida, y si usted ahorita no hace más ejercicio, no se levanta a moverse más, es más sedentario, está tomando cosas más inflamadas, está consumiendo alimentos que le hacen daño y que usted ya sabe que le hacen daño con mucha frecuencia, usted está decretando una vida con menos salud en el futuro. Nosotros todo lo pagamos, o sea, aquí el que la hace la paga. Usted se la pasó tomando Coca-Cola toda la vida, ahí después se lo van a cobrar. Y donde más le duele, en la vida. Después dice, desgraciada Coca-Cola que me llevó a esta enfermedad, ¿sí? Por decir una cosa, no quiero nombrar marcas, pero bueno, ya nombré una. El punto es, muchachos, en todas las áreas, agarra una hoja de papel y empieza a escribir. No lo hagas en la computadora, no lo hagas en el celular, no lo hagas en vías tecnológicas. No tengo nada en contra de la tecnología. Ustedes me conocen, a mí me encanta la tecnología. Pero háganlo de forma escrita. Hay algo que pasa entre el entendimiento, la mente consciente, la mente subconsciente, el ánimo, el entusiasmo. Hay algo que pasa cuando escribo. Escribir es diferente a teclear o a digitar. Creo que es el verbo yo digito, tú digitas, es un verbo, ¿no? Sí, digitar. ¿Cómo logramos que el año sea impactante? Que el año 2002 no sea un año normal, que no sea un año repetido, que sea impactante. Que nosotros agarremos este año y digamos, de aquí se parte la historia, muchachos. Aquí dividimos antes y después del 2022. El año del gran despertar, el año de renacer, el año de levantarnos diferente, el año de ver cosas diferentes, el año de sentir. ¿Cómo lo logramos? Tenemos que planificarlo. Las cosas no se van a dar por generación espontánea. Las cosas se van a dar si nosotros las hacemos con intención. Intencionalidad. El mundo no puede ser solamente al brinco rabioso, como vaya viniendo, vamos viendo. Tenemos que tener intención. Ahora vamos a analizar un poco la palabra impacto, ¿sí? La palabra impacto. ¿Qué significa impactar? Según el diccionario, impacto tiene varios conceptos. Uno, yo saqué dos. Dice, causar una cosa, un choque, la bala impactó en el vehículo del presidente. Chocar, colisionar, eso es impacto, ¿sí? Impactó. Eso es un significado de la palabra impacto. No es a la que nos vamos a referir hoy. El otro concepto que es el que sí nos vamos a referir, causar a una persona una impresión. Vámonos a la persona, ¿sí? Un efecto, una sorpresa grande. Me impactó escucharle hablar de esa manera. Eso es un impacto. Ese es el impacto que quiero que nosotros nos propongamos generar en el 2022. El impacto a la gente. El impacto, mire, ya hay tanta gente organizada haciendo el mal, ¿sí? Que nosotros nos organicemos para hacer las cosas bien, ya es una ganancia. Ya es una súper ganancia. El impacto para hacer las cosas. Saludos a todos los que nos están saludando por Instagram. Araceli, Alma, Freddy, saludos. Saludos a todos los que están aquí en Zoom también. A todos los que nos están sintonizando. El impacto. Mire, porque impactar también puede ser negativo. O sea, usted también puede ejercer un impacto negativo en la vida de los demás. El impacto puede ser positivo o negativo, así como la influencia puede ser positiva o negativa. El liderazgo puede ser positivo o negativo, ¿sí? Todo tiene dos caras. Por muy fino que lo piques, todo tiene el lado A, el lado B. Muy delgadito, el queso lo picas delgadito y tiene dos caras, ¿cierto? Todo tiene dos caras. El impacto también puede ser negativo.
¿Cuántos líderes han agarrado y se han convertido en un impacto negativo para el mundo? Muchísimos. ¿Cuánta gente que pudiendo hacer el bien se concentró en hacer bien lo malo? ¿Cuánta gente está organizadísima, planificadísima? Ya saben lo que van a hacer en enero, febrero, marzo, hasta diciembre para cumplir su propósito, que no es el mejor, es el más tóxico, es el más complicado, el más delicado. Esa gente que está organizada ya sabe lo que va a hacer, ya tiene una agenda y hay un ejército de gente trabajando para ello. Pero nosotros tenemos que aprender a impactar en la gente positivamente. ¿Por qué? Porque Dios nos puso aquí con un propósito de Él, no nuestro. Eso lo hemos dicho millones de veces. El propósito no es de nosotros, el propósito es de Dios. De nosotros es el llamado que nos hace Dios. Pero el propósito es de Él. Estamos aquí para agradarlo a Él, no para agradarnos a nosotros. Agradarlo a Él es agradable para nosotros porque está dentro del propósito. Pero es una consecuencia del primer propósito, ¿sí? Un día vamos a hablar solo de propósito, pero el punto es, busquen su Biblia. Acuérdense que la Biblia es un libro impactante. Hoy que estamos hablando de impacto, ¿no? Yo tengo mi Biblia letra grande. Cuando tienes más de 50 tienes que tener letra grande porque si no se te pierde, ¿no? En la Biblia váyase a Mateo. Mateo, ¿dónde está, Rafael? Está entre Génesis y Apocalipsis. Búsquelo por ahí. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es el primer evangelio después, cuando empieza el Nuevo Testamento. Mateo, ahí está. Mateo en el capítulo 5, en el verso 13, hay un llamado del 13 al 16. Son 3 versículos los que le voy a citar en este momento. Y dice, lo voy a leer directamente. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Mire esto, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué significa ser la sal de la tierra? Ya se los vamos a compartir. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la sal, ya nos dijo, pero nos dice ahora, vosotros sois la luz del mundo. Mira qué bonito. La sal de la tierra, la luz del mundo. ¿Qué es lo contrario a luz? Oscuridad, ¿cierto? Aquí estamos hablando de luz. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la sala. Mateo 5, 13, 16. A mí me encanta porque nos habla Mateo, nos está recordando qué es lo que somos nosotros y cómo nosotros podemos generar ese impacto si no es siendo lo que Dios decidió y planificó, porque tienes que ir al manual del hacedor, manual del fabricante. El manual del fabricante dice, este air fryer es para freír con aire, con una tecnología loca. Esta cafetera funciona para esto. ¿Y usted puede hacer en la cafetera otras cosas? Sí, pero no funciona tan bien como para hacer café, ¿cierto? Usted puede usar el air fryer sí, lo puede usar para otras cosas, lo puede usar para que una puerta no se tranque, ¿verdad? Lo pone ahí abajo de la puerta para que la puerta se quede trancadita. Pero él no fue hecho para eso, ¿no? Ni tampoco, por ejemplo, usted tiene un montón de cosas y dice, voy a poner el air fryer aquí y pongo las cosas arriba del air fryer para que se vea bonito. Se ve bonito, pero no es para eso, ¿sí? Está hecho para otra cosa. Igual nosotros, tú y yo, somos hechos para ser la sal de la tierra. Estamos reclamando, estamos confesando que este año va a ser un año impactante. Necesitamos ejercerlo desde nuestra área potente, ¿no?
Stephen Covey dice que todos tenemos un área de poder, el área donde eres poderoso, el área donde Dios te puso, es ahí, en ser sal de la tierra y luz del mundo, ¿sí? Ahora, ¿qué hace la sal? La sal preserva, la sal da sabor, eso es lo que hace la sal. Da sabor y preserva. Usted quiere, por ejemplo, en el antiguo tiempo, ¿cómo hacían para conservar la carne de la cacería o la carne que compraban o que mercadeaban? La proteína, si no está refrigerada y no habían inventado el refrigerador, ¿qué hacían para preservar la carne? Le echaban sal, ¿cierto? Cuando le ponían sal, la sal preservaba la carne y esa carne podía aguantar unos días más para que se la pudieran comer. Entonces la sal preserva, es un preservativo. ¿Qué hace la sal? Le da sabor también. Entonces tú y yo tenemos dos funciones muy específicas para poder hacer que este año sea impactante. Y una es preservar, cuidar, y otra es darle sabor. Y fíjate qué bonito, ¿no? Ahora, no solamente eres la sal de la tierra para preservar y dar sabor, sino también eres la luz del mundo. ¿Por qué? Porque en un mundo donde reina la oscuridad, se necesita gente que sea luz. Porque tú imagínate todos en la oscuridad. Tú imagínate un mundo donde nadie alza la voz y dice, eso no está bien. Vamos todos hacia el barranco, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque estamos en oscuridad, un ciego guiando a un ciego. ¿Ok? Ahora, entonces, tenemos que impactar. ¿Por qué? Porque ese es el llamado. Ahí está nuestra zona de fuerza, en ser la sal de la tierra, en ser la luz. Pero Rafael, ¿cómo un joven puede impactar? ¿Cómo un joven puede ser la sal? Bueno, cuando todos los jóvenes están muy hacia la corriente de la autodestrucción, hacia la corriente de no me importa nada, la rebeldía sin razón, ¿sí? Un joven que se levante y diga, pues yo soy rebelde contra esa rebeldía, ¿sí? Y diga, bueno, todos se están drogando, pues yo no me drogo. Todos se están alcoholizando, yo no me alcoholizo. Eso es ir en contra, eso es preservar, eso es ser luz, porque obviamente cuando te drogas y cuando te alcoholizas y cuando ves solo pornografía y cuando está la mente viendo solamente asesinatos, oscuridad y cosas así, pues tú necesitas a alguien que vea otra cosa para tú tener otra referencia y ser luz en medio de esa oscuridad. Por decirle a los jóvenes, ¿no? Pero todos tenemos eso. Por ejemplo, tú eres adulto. Todos tus amigos le montan cacho a tu mujer, a la esposa. Bueno, tú eres sal de la tierra cuando tú decides no hacer eso. Cuando tú decides cuidar tu matrimonio. Cuando tú no te expones. Cuando tú decides, yo no entro en una posible tentación por muy simple que se vea. ¿Me explico? Ahí la cosa es diferente. Ahí estamos hablando de una persona que decide ser sal para preservar y luz para indicarles a otros, aquí hay una perspectiva mejor. Mira la oscuridad donde estás, mira la luz donde estamos. ¿Me explico? Entonces, eso es impactante. ¿Por qué es impactante? Porque en un mundo donde nadie hace nada por lo bueno, una de las maneras más terribles de contribuir con el mal es quedarnos callados. Una de las maneras más terribles de que las cosas se sigan dañando es que los que tienen que hacer algo no hagan nada. Y sigamos en una posición donde estamos como en pausa, como esperando que alguien haga algo. Y cuando tú esperas que alguien haga algo y no te dispones tú a hacer algo, a ser tú la sal, a ser tú la luz, pues no estás viviendo tu propósito y tu vida ya no es impactante, no estás cumpliendo con ese impacto. ¿Me explico? Entonces, Rafael, ¿con qué impactamos? Porque fíjate algo, ya el mundo sabe impactar negativamente. El mundo ya lo hace. O sea, ya ¿en qué áreas podemos impactar? Yo creo que la misma Biblia nos va diciendo qué áreas son las que nos conviene impactar o en qué áreas impactar, porque acuérdense que el impacto puede ser negativo o positivo. Tienes que escoger en dónde vas a impactar, ¿sí?
No voy a hacer que usted diga, no, Rafael nos llamó a impactar, voy a ser el más borracho este año. O sea, impactante también, pero mal, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de, por ejemplo, en la misma Biblia, en el libro de Filipenses, esto es Nuevo Testamento, una de las 13 cartas de Pablo. Pablo escribió a los de Filipo, y es un libro espectacular que yo lo motivo a que usted lo busque, lo escudriñe, lo estudie, ¿sí? Pero en Filipenses, empezando en capítulo 4, el verso del 8 y el 9, esos dos nada más. Ahí está centrada una verdad que sale así, tuplá, tucucuplá, cuplá, ¿sí? Dice, ¿en qué impactamos? Bueno, Pablo nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Ahí está. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. Ahí es donde Dios quiere que impactemos. ¿En qué? En todo lo bueno, lo puro, lo amable, lo honorable, en donde hay virtud. Filipenses 4, 8 y 9. En donde hay virtud, ahí, en donde está, en eso pensad. Fíjate, cuando el mundo nos llama a no pensar, Dios nos llama a pensar en lo bueno. ¿Por qué yo digo que el mundo nos llama a no pensar? Porque el mundo definitivamente no quiere que pensemos, ¿sí? Nos quiere tener alienados viendo series, alienados viendo noticias, alienados con miedo, alienados asustados, para no pensar. Pero Dios nos dice, medita en lo bueno, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, ¿sí? Lo que aprendiste de mí, hazlo, le está diciendo Pablo a los de Filipo, ¿sí? Ahí es donde Dios quiere que tú y yo hagamos un impacto. Ahí, en lo bueno. En lo bueno, porque lo bueno existe. En un mundo donde hay tantas malas noticias, entender esto es una buena noticia. Es una esperanza. ¿Cuánta gente no está desesperanzada? ¿Cuánta gente se acuesta todos los días con hambre de reconocimiento, hambre de cariño, hambre física también por los alimentos, pero también el hambre espiritual? Y tú y yo podemos llegar a muchas personas a darle esa esperanza porque somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Pensemos, muchachos, ¿cuánto tiempo más vamos a estar vivos? No sabemos. Y eso es un misterio bonito porque al no saber, porque si supiéramos sería como que muy angustiante, ¿no? Pero el no saber cuándo vamos a morir, nosotros no sabemos si esta fue la última Navidad. Eso indica que yo espero que vengan otras más y a los que estén más jóvenes que tengan muchas Navidades más. Pero lo interesante es, como no sabemos lo que viene, hagamos lo que hay, en donde hay vida hoy, 2 de enero, hoy. ¿Cómo yo puedo hacer un impacto hoy positivo? ¿Cómo yo puedo planificar un año completo positivo? Eso es un acto de fe también, ¿no? Pensar en un año completo cuando no sabemos si vamos a estar vivos todo el año. Ojalá sí. Pero la vida puede cambiar de la noche a la mañana. En un diagnóstico, en una reunión, en un momento, la vida cambia. El que está muy sano puede estar muy enfermo en semanas y en semanas más adelante puede partir también. Entonces tenemos que aprovechar y nosotros mismos impactar ahora, ya, ¿sí? Y yo creo que nos podemos guiar por hacer, por ejemplo, una buena guía es hacer que la cruz de Cristo valga para más personas. Es decir, que más gente conozca el mensaje de la salvación o que conozcan la persona de Jesucristo, que cuando entra puede cambiarlo todo, ¿sí? Y que ya tiene un plan y que te puede estar usando a ti como sal y como luz para que esa persona lo conozca. ¿Qué quiere Dios que impactemos nosotros? Yo creo que una de las cosas que más Dios quiere, en donde nosotros generamos un impacto, es en donde está la gente que no lo conoce a Él, ¿sí? En donde están
los que todavía no saben que están en la oscuridad, porque a lo mejor mucha gente está en la oscuridad y no sabe porque eso es lo único que ha visto, oscuridad. Y el cochino no sabe que huele mal porque toda la vida ha olido mal, el pescado no sabe que está mojado porque toda la vida ha estado mojado. ¿Sí? Entonces, una buena manera de impactar sería revelando en nuestra vida un testimonio de esa verdad. Que esa verdad se vea en tu vida. Siendo nosotros agentes de cambio. Viviendo nosotros lo que Dios quiere que vivamos. ¿Sí? Sintonizándonos nosotros con la bondad, con todo lo bueno, con todo lo amable. Por ejemplo, ¿tú sabes dónde hay, en el área donde está la gente más vulnerable? Ahí hay vamos a hablar en términos de marketing, un mercado creciendo cada vez más. Cada vez hay más gente vulnerable, cada vez hay más ancianos que no pueden mantenerse, cada vez hay más niños abandonados. El área más vulnerable, cada vez hay más mujeres solas, hay más viudas, hay más huérfanos. Cuando hablamos de vulnerabilidad, me refiero a la gente que no tiene cómo mantenerse, cómo sostenerse y tiene que recurrir a trabajos forzados o de repente a estar en la calle pidiendo, aunque muchos lo piden por sinvergüenzura, ¿no? Pero eso no es nuestra labor, evaluar si él está pidiendo para comprarse una finca en Beverly Hills o está pidiendo para comerse un sándwich, ¿sí? O sea, entonces, en el área donde están los más vulnerables, ¿usted sabe lo que dice Dios con respecto a ayudar al más necesitado? Váyase a Mateo 18, Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo, capítulo 18, en el verso 5 y 6. Acuérdense por el 5 y 6. ¿Sí? Mateo 18, 5 y 6. O sea, ahí está el corazón de Dios en dos versos de la Biblia. Dice: el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Estamos hablando de que el que reciba a un niño, a alguien inocente, un niño es alguien inocente, un niño es alguien desvalido. ¿Sí? El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. O sea, cuando hacemos el bien, le hacemos el bien a Dios. Pero cuando hacemos que tropiece un niño, un inocente, un desvalido, un vulnerable, es mejor que te hayan amarrado al cuello una viga, él dice una piedra de molino, ¿sí? Esas piedras fuertes, pesadas, y te lancen al fondo del mar. Te va mejor ahí, imagínate, te va mejor ahí. ¿Y cuántas personas no están organizadas para hacer tropezar a los niños? Hay unas cifras espantosas que yo se las he dicho. La industria de la pornografía infantil, por ejemplo, que es una de las maneras más terribles de dañar a un niño, factura y le da empleo a más de 500,000 personas. Estamos hablando de una estructura mundial, global, organizada, para hacer el mal, para tropezar al niño, pero también al adulto, ¿sí? Entonces, tú y yo tenemos que entender que cuando tú y yo hacemos algo por el más necesitado, se lo estamos haciendo a Dios, ¿cierto? Dice Proverbios 19:17, dice: un préstamo al pobre es un préstamo al Señor, y el Señor pagará sus deudas. ¿Sabe quién paga? Y paga con intereses y paga súper bien. Dios. Dios paga. Cualquier cosa que tú hagas, no lo hagas porque Dios te pague. No, hazlo porque te sale del corazón. Y te sale del corazón porque es alguien vulnerable y porque tú estás sintiendo que, ahí está en otro episodio, en otro evangelio dice, me vistes y me diste de comer, me diste abrigo. Pero ¿cuándo te vimos, Señor? Cuando vistes a uno que necesitaba abrigo y lo abrigaste, cuando le diste comida al que tenía hambre, ahí me la diste a mí. Ahí. ¿Eso es impactante, sí o no?
es impactante. Claro que sí. Pongámonos un poco dentro de la persona vulnerable. Por ejemplo, vamos a hablar de un niño o una persona que está en la calle, en situación de calle, que hace rato no se baña bien, hace rato no come bien, hace rato no duerme en una cama limpia, hace rato no usa ropa limpia. Que tú le entregues, por ejemplo, un pedazo de pan, ni siquiera un pan, un pedazo de un pan, eso es impactante. Es impactante. Tú, por ejemplo, ¿cuántos zapatos tienes que hace rato no te pones? ¿Y cuánta gente que no tiene zapatos le caería bien ese, aunque le quede un poquitico grande o un poquitico apretado? Es impactante, es una manera de impactar. O sea, hay que entender el papel que Dios nos dio acá. ¿Cómo impacto? Cuando yo entiendo lo que Dios quiere que haga en mi vida. Cuando yo entiendo ese papel, cuando yo lo ejerzo, cuando yo ejerzo mi parte, cuando yo tengo la confianza que Dios va a hacer su parte y yo hago la mía. Ahí vivo de una manera impactante, muchachos. Es impactante. O sea, porque la mayoría de la gente tiene un concepto del impacto que es muy diferente. ¿Sí? La mayoría de la gente cree que el impacto es ser el mejor. Yo soy el mejor, soy impactante. O yo tengo el mejor carro, o yo tengo el mejor negocio, o yo tengo la mejor casa, o yo vivo tengo las mejores vacaciones. ¡Wow! ¡Qué impactante! Yo creo que eso es más pantallería, hechonería que cualquier otra cosa. Eso no es impacto. Impactar es, si tú tienes eso, ¿cómo logras que otros tengan eso también? Eso es impactante. Eso sería una manera de impactar. No que lo tengas tú solamente, sino que tú logres. Por eso a mí me encanta el negocio nuestro, porque en el negocio nuestro nosotros podemos lograr cosas impactantes, pero ayudando a otros a tener una vida de impacto también. Pero impactar es vivir a plenitud. Porque tu confianza no está en lo que haces, en el negocio, en lo que tienes. Tu confianza está en que Dios te usó y Dios está por encima de todo, provocando los milagros. Eso, ahí está. Una vida impactante es una vida 100% dependiente de Dios, no una vida 100% dependiente de mi inteligencia. De hecho, la Biblia dice, no confíen en su inteligencia, no confíen. La confianza no está en el caballo, la confianza está en Dios que nos da la victoria, dice el salmista, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué otra manera tenemos para impactar? ¿Sí? ¿Qué otra manera? Leyendo libros impactantes. ¿Y cuál puede ser el libro más impactante de todos? La Biblia, ¿sí? La Biblia es un libro impactante. Mire, les voy a dar algunos datos importantes. La Biblia es una recopilación de textos escritos que se hicieron aproximadamente en 1000 años. O sea, 1000 años tomó escribir todos los libros que están contenidos en la Biblia. Se calcula que fue entre el 900 antes de Cristo y en el año 100 después de Cristo. Ahí se culminó el proceso de escritura de la Biblia. O sea, al principio la Biblia eran libros separados, ¿sí? O manuscritos separados que se escribieron en hebreo, arameo y griego. Pero después fueron reunidos, recopilados para formar Antiguo Testamento, que narra la creación del mundo, la creación del hombre, la historia de los primeros hebreos y luego el Nuevo Testamento. ¿Y qué hace el Nuevo Testamento? Narra la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje, la historia de los primeros cristianos también está allí en el Nuevo Testamento. O sea, es un libro impactante porque es la palabra de Dios, inspiración divina, redactada por hombres escogidos por Dios. ¿Sí? La gente dice, no, eso lo escribió un hombre inspirado por Dios. Usaron esas facultades, esos dones impactantes y se convirtieron en autores o coautores, pero la palabra es de Dios. Es una obra eminentemente espiritual.
Y cada creyente lo interpreta como una forma de poder escuchar la palabra de Dios, ¿sí? O de cómo Dios se revela a sí mismo, cómo Dios manifiesta su carácter, sus atributos, su voluntad de salvarnos, su voluntad de salvar a la humanidad completa. Es un libro impactante, ¿sí? Entonces, participaron 40 autores, al menos, cada uno de diferentes backgrounds, de diferentes procedencias, con diferentes actividades, diferente productividad, ¿sí? Pero todos participaron y hay una sincronización increíble. O sea, imagínate 40 personas en 1000 años, todos puestos de acuerdo para escribir algo que nunca se contradice. Eso es impactante, ¿sí? O sea, autores diferentes. Por ejemplo, Pablo era un hombre de negocios, tenía una empresa, una fábrica de tiendas de campaña, y él escribió desde su perspectiva como hombre de negocios, como un soldado también, porque tiene varias funciones. Él escribió 13 libros de la Biblia. Moisés escribió los primeros 5 libros, ¿sí? No todos fueron, por ejemplo, Salomón. No todo lo que escribió Salomón está en la Biblia. O sea, se dice que Salomón escribió 3000 proverbios. En la Biblia hay 31. Pero él escribió 3000, ¿sí? O sea, es un libro que no se contradice. Y ya eso es asombroso. Considerando que fue escrita hace miles de años, su verdad todavía nos favorece 2022 años después de Cristo. ¿Sí? Participaron más de 40 autores, como les dije. Es un libro históricamente exacto. Te voy a decir algo, este es un dato interesante que descubrí para hacer esta presentación para ustedes. O sea, es un libro que es exacto en sus datos históricos. Cuando todavía los textos del Nuevo Testamento estaban en plena producción, ¿sí? Historiadores que no tienen nada que ver con la Biblia, que no tienen seculares, pues, Josefo, Tácito, ya estaban escribiendo sobre los acontecimientos de la época que se engranan. Cuando tú comparas lo que escribió Josefo y Tácito, que no son hombres de Dios, son seculares, lo que ellos narraron, lo comparas con los hechos narrados en la Biblia tiene rigurosidad histórica, muchachos. O sea, no hay contradicción. Porque si esto estaba todavía produciéndose y estos ya estaban escribiendo sobre lo mismo, no hay contradicción. Ahora, qué interesante cómo nosotros, por ejemplo, ahí en la Biblia encontramos más de 8000 promesas impactantes. Estamos hablando de un año de impacto. Búsquelas. Ahí están, 8000 promesas impactantes. Ahora, Rafael, ¿cómo hago yo? Porque no sé leer la Biblia. Bueno, empieza de alguna manera. Empieza por los salmos, los proverbios, empieza por los 4 evangelios. Pero empieza pidiéndole a Dios que te ilumine para que te abra el entendimiento, y así lo que no entiendas a lo mejor no es para ti, lo que entiendas es para ti. Una vez le preguntaron a un sabio teólogo, le preguntaron sobre las partes oscuras de la Biblia. Un periodista le dijo, ¿qué opinas de las partes oscuras de la Biblia? Las partes que no se entienden. Y este sabio dijo, bueno, de lo que no entiendo de la Biblia no me preocupo mucho, me preocupo más por lo que entiendo y no hago. O sea, preocúpate por entender, y lo que entiendas de la Biblia, hacerlo. Tú quieres que sea un año impactante. Tú quieres que esas promesas sean reveladas a ti. Para poder adueñarnos de las promesas, necesitamos 2 ingredientes, solamente 2. Fe y paciencia. Si tú y yo tenemos la fe y la paciencia, las promesas de Dios van a estar con nosotros. Pero uno no tiene la fe y es impaciente. Entonces las promesas no llegan. El año impactante va a llegar cuando tú estés dispuesto a tener fe y paciencia. Pregúntate, quiero que el año sea impactante, pregúntate, ¿a qué debo renunciar? ¿Qué hábito está quitándome tiempo para aprender más, para tener una mente más clara, para poder
servir más, para poder ver el vulnerable, porque si yo estoy todo el tiempo con hábitos tóxicos, no voy a tener tiempo de ver dónde está la gente que más nos necesita, dónde puedo ser la sal de la tierra. ¿A qué debo renunciar? Por ejemplo, ¿qué debo adoptar como nuevo hábito para que mi vida sea impactante, para que este año sea impactante? Debo adoptar el hábito de comer más sano, debo adoptar el hábito de hacer más ejercicio, de levantarme más temprano, de estudiar la Biblia, de aprender. ¿A qué te comprometes? ¿A qué te comprometes? Yo quisiera que hoy, ojalá nos fuéramos con un compromiso, cada quien, no conmigo, no con lo que yo te diga, contigo que estás viendo esta transmisión. Te estás comprometiendo contigo para que este año no sea un año repetido, para que este año no sea un año más, para que sea el año del cambio, el año de la diferencia. Mira, impactar es destacarse de la mayoría. Es no hacer lo que la mayoría hace. ¿Qué tan dispuesto estás a que este año no hagas lo que hace la mayoría para que tu vida sea impactante? Vámonos a Romanos 12:2. Ahí está una clave tremenda, que ya la hemos visto, ya usted la ha leído. Pero dice Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo. Ahí está la clave del impacto. El impacto es no parecernos a la mayoría, pero no por rebeldía, sino porque la mayoría va muy mal. El mundo está de cabeza, muy mal. Entonces no se adapten al mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tenemos que reinventarnos, tenemos que agarrar y decir transformarme, voy a renovar mi pensamiento. Hoy es 2 de enero, este año va a ser impactante. Voy a renovar mi pensamiento, voy a verificar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, porque yo sé que si yo renuevo mi pensamiento, me sintonizo con la voluntad de Dios, voy a impactar en consecuencia. Va a ser impactante y voy a ejercer mi plan y Dios me va a hablar al oído, iluminándome a través de su palabra. ¿Cuál es el plan? Ahora, tú sabes lo que es duro, tú sabes lo que es difícil, complicado, tratar de impactar en un mundo donde nos llevan en masa a no pensar, a no creer, a tener miedo, a esperar un mejor momento. Te voy a decir algo, es difícil. Esto que estoy pidiendo es difícil si tú no estás sintonizado con esto que estamos diciendo. Es muy difícil, porque el mundo está organizado. La maldad ya tiene agenda. La maldad tiene indicadores de gestión claves que los cumplen. La maldad está organizada y están engranados, ¿sí? Mientras tú estás apenas considerando hacer un plan hoy 2 de enero para que tu año sea impactante, las fuerzas del mal tienen plan, tienen archivos, tienen un ejército planificado que tiene metas clarísimas, organizadas, para lograr impacto negativo, porque ellos también quieren un año impactante. ¿Sí me explico? Entonces no es fácil ir contra esa corriente. No es fácil. Rafael, me va a costar mucho. Sí te va a costar. No te quiero vender un pote de humo, como decimos por ahí. No, va a ser difícil. Es más fácil parecerse, es más fácil caer, es más fácil ir al abismo, es más fácil estar en oscuridad. Pero hay una vía. Hay una vía y ya estamos terminando, ¿sí? La vía es someternos a Dios. Someternos a Dios. Le voy a decir algo. La palabra someterse, al menos en Venezuela, no es muy bien vista porque eres un sometido, es como peyorativa. Pero le voy a decir algo. Santiago, uno de los libros más bellos de la Biblia, Santiago, en el capítulo 4 y en el verso 7 del libro de Santiago, está en el Nuevo Testamento, ¿sí? Dice, por tanto, someteos a Dios,
resistid, pues el diablo huirá de vosotros. Mira esto. Someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. O sea, cuando tú te sometes a Dios, rompes los planes del malvado y huye. Huye de ti. Entonces ya ahí la maldad, que tiene una agenda, no opera en ti. Si el mal ya te tenía sometido, ¿por qué no te sometes a Dios? Porque el tema no quiero ser sometido. Te tengo noticia, ya estás sometido por el mal. Entonces, si ya estás sometido por el mal, ¿sí? ¿Qué tal someterse a Dios? Bueno, Rafael, pero ¿qué significa la palabra someterse? También se las tengo. Someterse es aceptar o a una persona o a una autoridad o la voluntad de otra persona sin poner resistencia. ¿Sí? O sea, cuando yo me someto a Dios, no estoy poniendo resistencia a Dios. Eso es someterse a Dios. Pero cuando yo estoy en ese punto neutral, que el neutral está generalmente más hacia lo malo, porque no existe un punto neutral en un mundo donde es blanco y negro. Acuérdense que Dios es absoluto. O estás conmigo o estás contra mí, pero no estás en el medio. Bueno, yo estoy aquí como en una zona de seguridad. No existe esa zona de seguridad. O estás haciendo las cosas que Dios quiere que tú hagas, o estás ya haciendo las cosas que Dios quiere que no hagas. Y eso es someterte al mal. Entonces no pongas resistencia al sometimiento, pero a Dios, para que el diablo huya. Dios quiere impactar tu vida. Dios quiere impactar mi vida. Y Dios va a cumplir la meta contigo, sin ti, conmigo y sin mí. ¿Por qué no aprovechar que hoy Dios nos está llamando para que te unas al equipo de Dios? ¿Por qué no aprovechar que Dios usó este Instagram, esta cuenta, este Zoom, este YouTube o esto que estás viendo por Facebook para que tu vida sea como que escuchar un poquitico? ¿Cómo hago yo para escuchar ese llamado, Rafael? ¿Cómo hago yo para que la vida no sea repetida, para que este año 2022 no sea un año repetido? No. ¿Cómo hago para escuchar ese llamado, para cumplir ese propósito, Rafa? Tienes que cumplir ese propósito. ¿Tú quieres someterse a Dios? Escucha el llamado y cumple su propósito. Ponlo en el centro de tu vida. La mayoría de los problemas, yo se los he dicho muchas veces, la mayoría de los problemas que tenemos tienen un origen espiritual. La mayoría de nosotros está ahogado en un problema que se resuelve simplemente poniendo a Dios ahí en el centro. Tengo problemas con mis hijos. ¿Cómo está tu relación con Dios? Tengo problemas con mi marido. ¿Cómo está tu relación con Dios? Tengo problemas financieros. Cuéntame cómo está tu relación con Dios. Yo todo siempre pregunto cómo está tu relación con Dios, porque yo sé que si estás alejado, probablemente por eso te has metido en problemas. ¿Sí? Probablemente. Ahora, tenemos que escuchar ese llamado, muchachos. Ponerlo en el centro de nuestra vida. Para que este 2022 no sea un año repetido, para que este 2022 no sea un año igual al anterior, para que sea mejor, para que no sea igual. Lo que pasó ya pasó. Dice Isaías 43, 18 y 19, dice, no se acuerden de las cosas pasadas, no consideren las cosas antiguas. Aquí yo hago una cosa nueva, pronto surgirá. No la han visto, no la conocerán. Otra vez les haré un camino en el desierto y ríos en la sequedad. Mira qué belleza. Un camino en el desierto donde no hay camino y un río en donde hay sequía. Yo quiero un año así. 2021 ya pasó, empezó un año nuevo. A lo mejor el año pasado fue un año de lecciones, a lo mejor fue un año difícil, perdimos a mucha gente querida, mucha gente valiosa. Pero el año es una lección, la vida, todo lo que pasa o es lección o es bendición. Nunca te quedas vacío, o aprendemos o nos bendicen. Cuando no hay bendición, hay aprendizaje, y cuando hay aprendizaje ya eso es una bendición. Entonces, muchachos, ya para cerrar,
Los reto a que el año sea impactante, a que cumplamos el plan de Dios, a que hagamos discípulos en todas las naciones, que es la gran comisión, que bauticemos a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gente confíe más en la Biblia que cualquier GPS, que la gente sepa que Dios tiene un plan bonito, que el Espíritu Santo está en medio de nosotros para hablarnos al oído, que cuando no sabemos orar, Él ora por nosotros, que cuando nosotros lo hemos despreciado, Él nos ha buscado para poder tener una relación cercana a nosotros. A mí eso me parece impactante. Si tú todavía no has tenido una relación con Dios, si tú todavía no le has entregado tu vida a Dios, si tú todavía estás coqueteando con el mensaje de la salvación, yo te animo a que arranques por ahí, a que busques tener una relación personal con Dios. Dice la Biblia que cuando se cree en el mensaje de salvación, cuando se cree que, mira, Dios vino, se buscó un plan. Yo voy a morir, la paga del pecado es la muerte, voy a morir yo, me hago hombre, muero yo y yo pago por todos los pecados para que ellos no mueran. Ese fue el plan de salvación, un plan inspirado por el corazón, el amor, la gracia de Dios. A Él le provocó hacer eso, ¿sí? O sea, mientras nosotros, Él fue a la cruz, mientras nosotros vamos por las excusas. Ahora, fíjate qué interesante. Creer eso justifica nuestros pecados. Confesarlo nos salva de esos pecados, nos salva de la muerte. Entonces yo te invito a que lo confieses, confiesa a Dios. Si no sabes hacer una oración donde le estás confesando a Dios que Él es tu Señor y Salvador, escríbenos 0414-340-3023, vamos a ponerlo por acá, 0414-340-3023, ese es mi número de WhatsApp. Y si lo ves hoy, lo viste después, no sé cuándo veas este video, porque esto va a quedar en WhatsApp, en Instagram y en Facebook y en YouTube. Cuando lo hagas, escríbeme a ese número y me cuentas: Rafael, hice la oración de fe, no la sé hacer, yo te mando un modelo de oración, y si quieres oramos juntos, si quieres yo te acompaño, como tú quieras. Pero por favor, no dejes que pase un día más sin tener a Cristo en tu corazón para que el resto de la vida sea impactante. Queremos que el año sea impactante, queremos que la vida sea impactante, queremos que tu vida sea sal y luz, que le des sabor, que preserves y que podamos ser un punto de referencia para los que vienen detrás de nosotros. ¿Ok? Muchísimas gracias.